Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos. ¿Queréis saber por qué es recomendable castrar o esterilizar a vuestro perro? En esta ocasión vamos a intentar despejar algunas dudas y mitos al respecto. La castración o esterilización es un procedimiento quirúrgico común en el que se remueven los órganos reproductivos del perro. Aunque algunas personas puedan tener alguna duda o reservas acerca de la castración o esterilización, hay muchos beneficios por los que este procedimiento es recomendable tanto para tu perro como para ti como dueño. En los siguientes puntos profundizaremos en los beneficios de la castración o de la esterilización, incluyendo cómo puede prevenir enfermedades, reducir comportamientos no deseados y algunas cosas más. Es importante tener en cuenta que la castración o esterilización no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Antes de tomar cualquier decisión, es importante que consultes con un veterinario cualificado y confiable, y que considere los pros y contras específicos para tu perro en particular. Esta intervención puede proporcionar muchos beneficios tanto para tu perro como para ti como dueño. Estos son algunos de los beneficios más comunes. Previene enfermedades. También previene comportamientos no deseados. Reduce la sobrepoblación de animales. Y también tiene beneficios económicos. Puede prevenir ciertas enfermedades reproductivas. También puede reducir o eliminar ciertos comportamientos no deseados como la agresividad o el marcaje territorial. Esto también ayudará a reducir la sobrepoblación de perros en refugios o en la calle, lo que a su vez puede disminuir la cantidad de perros que son sacrificados cada año. También puede tener un ahorro económico a largo plazo, ya que los perros castrados o esterilizados tienen menos probabilidades de necesitar tratamientos médicos por enfermedades reproductivas o por lesiones relacionadas con comportamientos no deseados. Es importante también tener en cuenta que antes de tomar cualquier decisión, hables con tu veterinario y consideres los pros y los contras específicos para tu perro en particular. Aunque esta intervención tiene muchos beneficios, todavía hay muchos mitos y leyendas malentendidos sobre este procedimiento quirúrgico. Es importante que puedas tomar una decisión informada sobre esta intervención, si es adecuada para tu perro o no lo es. Algunos de los mitos más comunes te los enumero a continuación. Hace que el perro se vuelva gordo y perezoso. Esto no es cierto. No causa directamente la obesidad en el perro. Si tu perro experimenta un aumento de peso después de la intervención, esto puede ser el resultado de una dieta inadecuada o falta de ejercicio. También se supone que genera cambios de personalidad en los perros. Esto tampoco es verdad. Esto se debe más bien a la eliminación de las hormonas sexuales que a una disminución de energía o motivación. De hecho, algunos perros pueden volverse más activos y juguetones después de la cirugía. ¿Cuál es el momento más adecuado para castrar a nuestro perro? El momento adecuado para castrar o esterilizar a tu perro dependerá de varios factores, como pueden ser la edad, el tamaño y la salud de tu perro. Según su edad, es recomendable para los perros de entre los 6 a 12 meses de edad. Sin embargo, algunos veterinarios también pueden recomendar esperar hasta que el perro tenga 1 año y medio o 1 año de edad, especialmente si son de razas grandes o gigantes. Dependiendo del tamaño de tu perro, también es un factor importante a considerar. Los perros de razas pequeñas y medianas pueden castrarse o esterilizarse a una edad más temprana que los perros de razas grandes o gigantes. La salud de tu perro también es un factor importante a considerar. Si tu perro tiene problemas de salud, como enfermedades del corazón o
o del hígado, es posible que debas esperar para castrarlo hasta que esté más saludable. Es importante tener en cuenta que cada perro es diferente. Por esta razón te recomendamos que hables con tu veterinario para determinar cuál es el momento más adecuado para realizarle esta intervención a tu perro. Después de esta intervención es importante que tomes medidas para garantizar una buena recuperación de tu perro. Tu veterinario te recetará analgésicos para controlar el dolor después de la cirugía. Asegúrate de seguir las instrucciones del veterinario y no des medicamentos para humanos. Es importante limitar la actividad de tu perro después de la cirugía para permitir que se recupere adecuadamente. Asegúrate también de seguir las instrucciones del veterinario con la dieta especial que te recomiende y no alimentes a tu perro con comida para humanos o golosinas durante este tiempo. Es importante vigilar también a tu perro de cerca después de la cirugía para detectar cualquier signo de complicaciones, como podría ser una infección o una inflamación. Asegúrate también de mantener la incisión, el corte de la operación de tu perro limpia y seca después de esta cirugía. Si notas algún signo de problemas, comunícate con tu veterinario de inmediato. En resumen, la castración o esterilización de tu perro puede tener muchos beneficios médicos, de comportamiento y sociales. Sin embargo, también hay algunas consideraciones importantes que debes de tener en cuenta al tomar esta decisión. Primera, consulta con un veterinario de confianza antes de tomar esta decisión, para obtener más información sobre los riesgos y beneficios específicos para cada perro. Segundo, considera la edad de tu perro. Si bien puede realizarse a cualquier edad, es importante hablar con un veterinario sobre la mejor opción para este perro. Si tienes también un perro que interactúa con otros perros, puede ser beneficioso también para reducir la posibilidad de peleas o malos comportamientos entre ellos. Bueno, familia, y si aún te quedan dudas sobre si es recomendable castrar o esterilizar a tu perro, déjanoslas en comentarios y te las intentaremos responder lo antes posible. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete si aún no estás suscrito. Y pues bueno, dale también a la campanita para recibir futuras notificaciones con otros temas que puedan ser de tu interés. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.